El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos una vez más a Toma Única. Iniciábamos el programa del día de hoy con La Primavera de Vivaldi, que nos ambienta muy bien el tema que tendremos en la emisión de hoy. Una evocación a partir del extraordinario libro de Umberto Eco, Historia de la Belleza, que nos invita a realizar un viaje por lo que ha sido este término desde la antigüedad hasta nuestros días y los diferentes significados que ha tenido a través del tiempo. En esta toma única me complace decirles que tendremos la compañía de Laura Daniela Cuellar y Lorenzo Contreras, estudiantes de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales que participan activamente en nuestro semillero Arterias Culturales de la licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, y además Lorenzo también es funcionario porque hace parte de la biblioteca. Laura, Lorenzo, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Me complace estar el día de hoy en este espacio de Toma Única y más con un gran libro que es La Historia de la Belleza de Umberto Eco y compartir con todos y pues enriquecernos de este espacio. Profe, buenas tardes. Laura, compañera, buenas tardes. Es un placer estar nuevamente acá y cumplir con nuestro penúltimo programa de la licenciatura de Ciencias Sociales, de Arterias Culturales, y muchas gracias por la invitación, profe. Claro que sí, debemos decirle a todos nuestros oyentes, soy Ricardo Ruiz Angulo y estos dos libros los tomamos también como trabajo, como tema en nuestro semillero Arterias Culturales, La Historia de la Belleza y La Historia de la Fealdad. Querido Andrés, vamos a invitar a todos a que entremos en materia, en lo que significa la primera etapa de nuestro programa, en tertulia. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Umberto Eco, ese gran semiólogo y escritor italiano, quien nos abandonó desafortunadamente en el año 2006 a sus 74 años. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín. Su tesis fue sobre el problema estético en Santo Tomás del año 56. Este interés por la filosofía de Santo Tomás de Aquino y lo medieval permanecería presente en toda su obra, hasta emerger de manera explícita en su novela El nombre de la rosa en el año 80, y que además todos conocemos la película protagonizada por Sean Connery. Desde 1971 fue docente en la Universidad de Bolonia en la cátedra de semiótica. Se pueden definir dos postulados importantes en la obra de Eco: el que todo concepto filosófico, toda expresión artística y toda manifestación cultural de cualquier tipo debe situarse en su ámbito histórico, y el segundo, la necesidad de un método de análisis basado en la teoría semiótica que permite interpretar cualquier fenómeno cultural como un acto de comunicación regido por códigos y por lo tanto al margen de cualquier interpretación idealista o metafísica. A partir de estos postulados comprendemos la variedad de aspectos analizados por Umberto Eco, que abarcan desde la producción artística de vanguardia hasta la cultura de masas y la sistematización de las teorías semióticas. Algunas de sus obras han sido Tratado de Semiótica General del 75, La Estructura Ausente de 1968, Lector in Fábula del 79, Semiótica y Filosofía del Lenguaje del 84, Diario Mínimo del 63, otro texto muy conocido de él, El Péndulo de Foucault del 88, y en mayo de 2000 recibió el premio Príncipe de Asturias. Todos estos datos nos sirvió mucho la enciclopedia biográfica en línea, pero yo quisiera, Laura, Lorenzo, que ustedes también me hablen un poquito antes de entrar en materia del libro,
el contexto biográfico del maestro. ¿Qué podemos decir también? Sus preocupaciones frente a la educación, a la filosofía, al país. Profe, bueno, hablar de el maestro Humberto Eco para mí me lleva y me trae una serie de enseñanzas, tanto educativas en todo el ámbito académico, pero quiero tener dos referencias importantes y voy a hacer dos citas que justamente él, pues en cierto momento dijo. Hoy cuando afloran los nombres de corruptos o defraudadores y se sabe más, a la gente no le importa nada y solo van a la cárcel los ladrones de pollos albaneses. Esta fue una de sus intervenciones y una de sus frases que hizo ante la agencia EFE en una entrevista que él tuvo. ¿Y por qué quiero citarla? Porque es esa mordaz crítica que él le hace a la democracia, y también quiero traer referencia de cómo él ha sido la persona importante que a través de la historia y a través de sus primeras investigaciones empieza a tener una fuerte crítica en todos los aspectos de la academia y de la parte. O sea, un pensador consecuente, ¿no? No solamente dedicarnos a la estética, a la ética, al arte, sino también con una visión política definida, ¿no? Por supuesto, profe. Bien, a mí me gustaría agregar cómo a Humberto Eco le tocó vivir ciertas situaciones. Por ejemplo, su padre era contable antes de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente le tocó irse para poder combatir en la Segunda Guerra Mundial, y a su madre y a él les tocó irse a un pequeño poblado para pues poder estar estables y pues no dejarse perturbar tanto por la situación. Sin embargo, era algo imposible porque pues cuando es una guerra tan grande como esa, pues se vivía en cada esquina que estuviese él. Y además a mí pues me complace, digamos, a la hora de investigar, es como Humberto Eco con la historia y el arte bailando y visibilizando una realidad latente que vivió, una realidad que no solo fue vista desde una perspectiva alejada, sino desde una realidad que lo consumió propiamente. Una producción intelectual muy amplia, muy solvente. Lorenzo, Laura, Andrés, querida audiencia, los voy a invitar a que escuchemos la suite de cello número 1. Es un preludio maravilloso del gran guitarrista clásico Andrés Segovia, que me parece que nos contextualiza muy bien lo que significa esta historia de la belleza de Humberto Eco.
Escuchábamos al maestro Andrés Segovia para continuar con la atmósfera de nuestro libro del día de hoy. Quiero leerles un fragmento de la introducción que me parece nos contextualiza, nos da un inicio, un preludio maravilloso. Bello, al igual que gracioso, bonito o bien sublime, maravilloso, soberbio, y expresiones similares, es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos gusta. En este sentido parece que ser bello equivale a ser bueno. Eco nos expone cómo el concepto de belleza ha acompañado a la humanidad desde remotos tiempos y cómo los artistas, poetas, escritores, pintores son los que han dejado un legado de lo que para ellos significaba la belleza. Por eso documenta esta investigación con obras de arte. También nos habla de cómo ese concepto de belleza tiene que ver con las épocas, las culturas, las ideas. Alguien nos podría decir incluso que el término de Facultad de Bellas Artes es anacrónico. A propósito del concepto de belleza, Laura, Lorenzo, ¿qué investigaron? ¿Qué pudieron ustedes también estudiar frente a esta invitación que les hice yo en el semillero? Pues a mí me parece más desde una perspectiva personal que la belleza en todo el entorno va siendo algo subjetivo, porque lo que a mí me parece bonito o agradable no le va a parecer al otro, ¿sí? En primer lugar. Y también que la belleza va siendo establecida por épocas, por momentos históricos, hasta que llegan los artistas, los pintores y los poetas a visibilizar esa belleza, a mostrar al mundo lo que es bello realmente. Por ejemplo, algo que me gustó mucho al leer el primer fragmento del libro es lo siguiente, y es que lo bello es sinónimo de lo bueno. Y pues cuando es algo bueno, algo bonito, yo lo quiero poseer. Entonces, querer poseer eso lo hace bello y bonito. Por ejemplo, cierta propiedad, cierta belleza. Uy. Y también que los pintores quieren visibilizar la belleza natural, imitarla, pero también innovar esa belleza a medida que avanza la época y la historia también. Interesante perspectiva nos da Laura, ¿verdad, Lorenzo? Porque claro, la belleza es netamente subjetiva, ¿no? Sí, para claro. alguien que es bello, que es feo, ¿no? Bueno, en algún momento leí que la belleza solo se puede admirar no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. También quiero traer aquí a relación, pues, que Humberto Eco, en su primera investigación, en su tesis doctoral, habla de el problema estético de Santo Tomás de Aquino. Y para ello hay que hilar quién era Santo Tomás de Aquino. Exacto. Y el por qué él empieza como en esa búsqueda de saber, de enfocarse mucho en las circunstancias de la Edad Media, sí, de todo lo que sucedía acá. Santo Tomás de Aquino era un filósofo y teólogo católico que fue predicador en el medioevo y pertenecía pues a los predicadores de ese tiempo que enseñaba la escolástica. La escolástica es una corriente teológica y filosófica que utilizó parte de la filosofía greco-latina clásica para comprender la revelación de la religión y el cristianismo. Siento que de ahí es donde es como la raíz del hermoso, problema, ¿no? Fue de su tesis, además. Por supuesto. Y cuando habla de esa influencia greco-latina clásica, tenemos que traer el imperio grecolatino, ¿sí? Cómo esta cultura ha influido en la humanidad a través del tiempo. Siento que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La belleza, pues, con los griegos, ellos inclusive hablaban de la bella muerte. Santo Tomás de Aquino tiene una frase que dice que bello es todo aquello que atrae y agrada a nuestros sentidos. Sí, entonces es como muy directo. Y Lorenzo, escúchame, es que estoy en ese sentido supremamente pertinente lo que hablas, por favor no vayas a perder el hilo. Sí. Recordemos que el capítulo 1 de esta historia de la belleza tiene que ver con esa influencia maravillosa de Grecia. El ideal estético en la antigua Grecia nos presenta el coro de las musas, la belleza de los artistas y la belleza de los filósofos. Claro, siento que ahí toma muchas cosas y mucha pertinencia a lo que nos habla el libro La historia de la belleza. Siento que la raíz, pues, en Grecia. Y quiero también destacar algo que Safo escribe en uno de sus cantos poéticos: lo que es bello es amado y lo que no es bello no es amado. Qué bello, ¿no? Safo de Lesbos, ¿no? Sí. Que desde esa isla de Lesbos pues logró casi todo una evocación de varias mujeres que se reunían a hacer poesía, ¿no?
Además, pues contemplar la posición de que lo feo es la antítesis de... La antítesis, ¿no? Claro. De lo bello, ¿sí? Claro. Cuando pues lo feo complementa lo bello, ¿sí? Son un complemento entre sí. Por ejemplo, lo que hablaba Lorenzo de la antigua Grecia, que le llamaban la divina muerte, la bella muerte. O sea, es el horror hermoso. de la muerte, contemplarla con una visión bella, ¿sí? Eso me parece importante, y también como la belleza despierta los sentidos. Por ejemplo, hay una frase que salía en el libro que es todo lo bueno es aquello que despierta también el deseo. El desear es también sinónimo de belleza. Escucho a Laura, Lorenzo y Andrés, me parece que estuviéramos también evocando a nuestro amigo de la sed del ojo, de Pablo Montoya, porque hay muchos apartes de esa historia de la erótica que nos mostraba Pablo con esto. Les invito a que hagamos unas reflexiones de algunos capítulos, ya que no podríamos abarcar el texto tan extenso. Le decimos a nuestros oyentes, para los que no lo conocen, es un libro de 435 páginas. El maestro Eco estructura 17 capítulos para hablarnos de su historia de la belleza, iniciando con el ideal estético de la antigua Grecia, que ya nos lo evocaba Lorenzo, pasando por capítulos maravillosos e interesantes como lo sublime, la belleza de las máquinas, y para terminar con la belleza de los media, que vamos a hablar mucho acerca de cuál es el ideal de belleza del siglo XXI. Por ejemplo, del capítulo 3, la belleza como proporción y armonía. La proporción en la historia nos ha hablado del nacimiento de Venus de Botticelli, ícono de la pintura renacentista, como ejemplo de lo que ha significado también la proporción y la armonía. Y en realidad, créanme que a mí me emocionó mucho ver esta obra. Esta obra original está en la Galería Uffizi, donde en realidad es supremamente interesante ver cómo esta obra recoge el espíritu del Renacimiento, porque incluso vemos que la modelo protagonista sale de una concha. Recordemos que venimos de una Edad Media, de una época oscurantista, y lo que quería hacernos Botticelli es decir, vamos a volver a tomar esos ideales de belleza, esos ideales estéticos tan interesantes. Pero me parece que el contraste que Laura nos hablaba, ¿no? La antítesis de la belleza, fíjate que eso lo supe en una charla con unos médicos. Esta modelo estaba enferma de tuberculosis, si te das cuenta por el color de la piel podemos denotar ese detalle. Entonces miren qué interesante, frente a la proporción, al estilo, a la armonía, ¿qué podemos decir? Bueno, profe, yo tengo pues acá, digamos, algo contextualizado. Es como todos sabemos, después de la Edad Media viene la época del Renacimiento, ¿no? Es ese renacer, es donde se destacaba mucho la naturalidad, la naturaleza como tal. Se me viene mucho a la cabeza porque este capítulo 3, la belleza como proporción y armonía, habla de ese orden perfecto del mundo y de la naturaleza, ¿no? Ese orden casi que matemático. Pitágoras, uno de los filósofos que hablaba tanto de la geometría y de ese orden matemático, pues establece ese orden en el mundo. Y me recuerda mucho una película, la voy a traer acá a colación, profe, y es El Pi, el orden del caos, que es de Darren Aronofsky, y es de un científico que realmente no se sabe si está loco, se vuelve loco porque empieza a ver que toda la naturaleza y cada cosa del mundo está matemáticamente ordenada. Entonces siento que acá con esa simetría, ese canon, inclusive que nombra en el libro, esa euritmia, esa proporción, pues en Venus de Botticelli pues se exalta totalmente. Claro. Además, pues el Renacimiento trata también de traer nuevamente la belleza de la antigua Grecia, de plasmar esa antigua Grecia de una manera innovadora, es lo que también se trata de hacer. Y otra cosa pues muy importante es que ya lo habíamos hablado con el profe, es que el Renacimiento es también, bueno, es el renacer nuevamente del mundo. Sin embargo, tiene ciertos obstáculos como no contemplar la desnudez de la mujer, ¿sí? No contemplar ciertas situaciones, sino que aún así se queda estancado en pues cosas que deberían ser sobrepasadas con el Renacimiento para mí. Además, en esta época y en el Renacimiento se trata de perfeccionar el arte, y el arte también para visibilizar la belleza perfecta, totalmente
calculada, por decirlo de alguna Es tan manera. interesante el tema y para nosotros, ¿no? Los futuros licenciados en ciencias sociales, y de hecho este programa es una invitación para todas las licenciaturas que tenemos en nuestra Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Toma Única, desde la Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que Enseñan. Perfectamente podríamos hablar de una historia del cuerpo humano a través de la historia del arte. Hemos hablado mucho que desde la Edad Media el cuerpo de la mujer era pecaminoso, era visto casi como la laxivia, la invitación al deseo, y lo que quiere el Renacimiento es totalmente lo contrario, ¿no? Es volver a exaltar esa proporción, ¿no? Pienso en Leonardo, en Miguel Ángel, en Botticelli. Claro, profe, es que si, digamos, hacemos una remembranza con todo lo que ha sucedido a través de la belleza y de la estética, desde los griegos pues se ha tenido esa idea de belleza marcada, pero hacia otro tipo de visión, hacia una parte más de la razón, más espiritual. Los hombres en Grecia pues ellos mismos exaltaban su belleza, inclusive en sus reuniones, porque la mujer no tenía participación política en Grecia, sí, pero los hombres pues ellos se reunían y en cuartos especiales tomaban vino e inclusive tenían relaciones sexuales entre ellos, porque se admiraban bastante. O sea, el cuerpo estético, la estética y el cuerpo en el hombre era casi una alusión a la belleza. Primaba, era el físico masculino. Claro, pero es una belleza mucho más espiritual, vista desde otro punto. En el capítulo 5, la belleza de los monstruos, Eco nos dice, todas las culturas, además de una concepción propia de lo bello, han tenido siempre una idea propia de lo feo. Perfectamente el maestro hace una evocación de un tríptico que yo tuve la oportunidad de ver en el Museo del Prado, que en estos días incluso está cumpliendo 200 años de creado, y está el tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco. No olvidemos que lo feo es necesario para la belleza. Entonces, a propósito de ese tema que ya Laurita nos hacía una introducción, que claro, la antítesis de lo bello, lo feo, o veamos el arte más allá de lo bello, más allá de lo feo, ¿qué podemos evocar? Es por ejemplo, para los indígenas, por ejemplo, para los nativos, en esas épocas, las máscaras, los cíclopes, los monstruos, esas estatuas que se hacían en oro o en barro, significaban belleza para ellos. Pero digamos ahí en el libro cita, por ejemplo, para un occidental contemporáneo, pues esa percepción de belleza es distinta. Ya claro. Eso ya no es bello, es horrible, es como casi estuviéramos hablando en estudios culturales, la baja y la alta cultura, ¿no? ¿Quién es lo que nos lo legitima eso? Así es difícil o sea, es difícil y es curioso de contemplar esa situación de para los nativos esto es bello, lo natural es bello, para pues el occidental no es tan bello, ¿sí? La belleza empieza a cambiar subjetivamente al transcurso de la historia, y algo muy importante es la percepción que tenía Platón y Sócrates de la belleza. Por ejemplo, desde la antigüedad hasta la Edad Media, lo feo es lo que hablábamos, una antítesis de lo bello. Lo feo representado por el arte, por ejemplo, es eso, los artistas, los poetas, representando lo feo, lo hacen totalmente hermoso. Bueno, y haciendo alusión a esto, quiero tener dos apuntes, porque aquí es que Eco creo que es estructura de la belleza de los monstruos, y es con lo que tú aludías, Laura, y es que hay dos postulados importantes en la filosofía de Eco, y es que todo concepto filosófico, toda expresión artística y toda manifestación cultural de cualquier tipo que sea y de donde venga debe situarse en su ámbito histórico. Y una segunda, que es la necesidad de un método de análisis único basado en la teoría semiótica que permite interpretar cualquier fenómeno cultural como un acto de comunicación regido por códigos y por tanto al margen de cualquier interpretación idealista o metafísica. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, soy Ricardo Ruiz Angulo. Estamos hoy evocando el libro del maestro Humberto Eco, La historia de la belleza. Les invito a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos. Soy Marta Gómez, cantautora colombiana, y quiero mandar un beso y un abrazo de felicitación por estos primeros 3 años a la Pedagógica Radio. Un besito.
Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto. Radio Tweets Pedagógica Radio. Conciliación, esta palabra puede tener múltiples significados, que pueden variar como la cantidad de flores en el mundo. Sin embargo, todas las flores tienen raíces, que permiten o reflejan este hermoso fruto. No sabría decir qué es la reconciliación, pero sé que puede ser la raíz de algo que dará un fruto hermoso. Yo soy Laura Barros. Encuentre más de estos Radio Tweets en @Pedagógica Radio en Twitter. Desde la cabina de la Pedagógica Radio, los colegios también son protagonistas. Mi nombre es Adriana Parra, soy docente del Colegio Manuel Elgin Patarroyo. Me encuentro en la Pedagógica Radio con 6 estudiantes, compartiendo la experiencia de quienes hacen parte del proyecto, acercándonos y capacitándonos para iniciar con nuestra emisora escolar, creyendo que estos espacios deben potenciar más escenarios y motivar a la comunidad educativa a trabajar en pro de la misma. Gracias. Tu universidad cuenta con infraestructura en la calle 72 con carrera 11, el Parque Nacional, El Nogal y Valmaría. En ellas funcionan los programas de pregrado y posgrado que ofrece la universidad. Universidad Pedagógica Nacional, una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Angiase Yaid Bolañuza, Nasa Tabi Rukuchamba te Weshkauka Ken, Jawan Jakwesh Memweja, Ay Pedagógica Radio te Pitonse Naunsa. Este es el Top 5. 5 canciones recomendadas del mes por la Pedagógica Radio. Top 5. Paseo Bogotano. Jorge Juglares. Kennedy, Teusaquillo, Ciudad Bolívar o Fontibón. Gracias a esa mistura soy cachaquito, quiéralo o no. Top 4. Otro paso. Mirla Negra. Y he dado un paso más para ir a la ciudad. No sé cuándo llegaré. Top 3. Baila, de Criollos. Baila y dame zumba que va al 100. Baila, levanta polvo con los pies. Baila. Top 2. Cobarde, Diana Burco. Pa' ver si la luna le pide al sol que me dé tu olvido. Cobarde, me saliste fue cobarde. Una alergia para amar. Top 1. Lo innombrable, Marta Gómez. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. Espere más recomendados en el Top 5 de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Candelaria. Yo soy Gabriel, nosotros somos Mirla Negra y queremos enviar un saludo a la Pedagógica Radio en su tercer año al aire. Gracias por todo lo que hacen por los artistas independientes como nosotros, gracias por espacios como Folclorizarte y bueno, nada, conectados siempre con la Pedagógica Radio. ¡Hasta pronto! A big nice round of applause for this. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, hoy en nuestra emisión
el semiólogo italiano Umberto Eco y uno de sus libros más significativos, a mi entender, La historia de la belleza. Estamos con Laura, con Lorenzo, con Andrés, haciendo unas reflexiones a propósito del libro. Quedamos en el capítulo referente a la antítesis de la belleza, lo feo. Entonces, Lorenzo, quisiera que hicieras esa introducción frente a la belleza de la fealdad. Bueno, profe, pues también quería hacer alusión justamente a eso, ya a la belleza de los monstruos, de esa fealdad y cómo termina siendo algo agradable para la vista de nosotros los seres humanos. Y quería traer la alusión a las gárgolas en la mitología, cómo las gárgolas han cumplido esa misión de ser de aspecto feo, ¿no? Porque es de aspecto diabólico, de ser un demonio, pero pues muchos de los turistas que van a Europa, a Francia, a Italia, encuentran las gárgolas. La catedral de Notre Dame estaba llena de las gárgolas. Exacto. Que incluso parece que estuvieran ahorita en ese incendio terrible que vivas. Afortunadamente para la humanidad no se perdió la totalidad de esa catedral maravillosa que nos la inmortalizó Víctor Hugo con el jorobado de Notre Dame. Claro, profe, entonces pues justamente es eso, ¿no? Como siendo pues unas figuras mitológicas de aspecto horrible, como ahora para los turistas, inclusive para muchos de nosotros, es como una figura de atracción, ¿no? De estar observándolas, de estarlas viendo, su misterio. Y me decías algo a propósito de un téptico que en realidad la persona que lo ve por primera vez podría pensar que es una obra surrealista, del Jardín de las Delicias del Bosco, es una obra futurista, parece que hiciera parte de las vanguardias. Tú tenías algo a propósito de este tríptico que, como lo dice su nombre, una cosa es cerrado y otra abierto. Uy, bueno, claro, profe, es que digamos que analizar el tríptico del Bosco, por favor, es una semiótica extensísima, sí, inmensa. Es una cosa todos los locos. Códigos que hay allí. Claro, hay una canción, inclusive hay una alusión a una canción que se llama la canción del trasero del infierno, porque en uno de esos pequeños recuadros hay pintado una partitura musical en un trasero de uno de los personajes, de los tantos personajes que hay aquí en este cuadro. Es una infinidad de cuerpos. Además que aparece el demonio siempre, ¿no? Y hay que analizar muy bien, sería una pintura para ver con lupa, para que no se nos pierda cada detalle. Cada detalle, esa visión del pecado y de la moralidad que se exaltan. Bien, de ese capítulo tan interesante que estábamos hablando, les invito a que vayamos al capítulo 7, ¿no? La belleza mágica entre los siglos XV y XVI. Quisiera rescatar el aparte que es muy significativo del poder del pintor, donde Umberto Eco le hace toda una exaltación a Leonardo da Vinci, el maestro que hizo obras inmortales. Muchas personas desafortunadamente solo lo contextualizan con la Última Cena, con la Gioconda, pero yo quisiera hablar de la Virgen de las Rocas, porque me parece que si hay un ideal de belleza a nivel teológico, de la Virgen, de lo que significa la Madre de Dios, es esta obra que está en el Museo del Louvre, que me parece una obra muy significativa, muy interesante, y mira que recoge todos los aspectos que quería el Renacimiento, ¿no? Frente a ese ideal de la proporción, de la belleza. Listo para hablar del capítulo 7 de la belleza mágica entre los siglos XV y XVI. Pues más que todo es la idea principal del capítulo y es la invención e imitación de la naturaleza. Además, trayendo nuevas técnicas pictóricas en Flandes e influencia del neoplatonismo. La belleza se concibe como una doble contradicción, por la siguiente razón: tratan de plasmar la perfección sobrenatural, tratando de imitar la naturaleza, pero también innovar lo que se pinta. Y es lo que, pues reitero, he dicho anteriormente, es que el artista vuelve lo feo totalmente bello a la visibilidad, para que podamos contemplar la belleza de lo feo. Por eso eran considerados los genios en la pintura clásica, ¿no? Los maestros del Renacimiento, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. Además es plasmar para la humanidad lo que hay allí afuera, lo que nos rodea en la cotidianidad, la naturaleza, pero de una forma tan mágica. Por eso se llama la magia entre el siglo XV y XVI, que la gente pueda contemplar la belleza de lo que lo rodea y pueda interpretar lo que realmente es bello. La primera etapa y el alto renacimiento. Lorenzo, ¿tú qué nos tienes al respecto? Bueno, claro que profe, una de las características del Renacimiento, y siento que el capítulo está muy ligado, y es cómo cambia
como lo dice Laura, esa visión de el artista poder plasmar y poder quizás tratar de poder transmitir la realidad con esa naturalidad, ¿no? Las características del Renacimiento son fundamentales acá porque pues una de ellas es el antropocentrismo. Entonces pues se deja esa idea del teocentrismo para pasar a ser el hombre, pues el centro del universo. La secularización de la sociedad, ese proceso por el cual los sectores civiles de la sociedad fueron ganando mayor influencia política, económica y cultural. Entonces siento que también es una gran influencia en los artistas. Y la valoración de la antigüedad clásica, ¿no? Cómo retoman lo que hemos venido hablando, cómo retoman toda esta cultura griega y cómo la exaltan nuevamente en este periodo. Hay un capítulo en el libro que me parece muy puntual, el capítulo 10, la razón y la belleza. Les invito a hablar de la belleza cruel y tenebrosa, teniendo como símbolo mayor a Francisco de Goya y Lucientes, con su obra negra y en especial con dos obras. El sueño de la razón produce monstruos inimaginables y Saturno devorando a sus hijos. Saturno devorando a su hijo. Y les digo esto porque a mí me conmovió hace más de 2 décadas una película, ya parece que estuviera en la etapa final de nuestro programa Andrés de Escape, porque la película se llama Goya en Burdeos. Las invito a que la vean, de Carlos Saura. Además la protagoniza un actor extraordinario que ya falleció, Paco Raval, que vino acá a Colombia, hizo Tiresias, Edipo Alcalde, Jorge Ali Triana. Y allí hacen una evocación de estas dos obras que en realidad al leer a Eco comprendí por qué Carlos Saura quiso hacer énfasis en estas dos perspectivas. Saturno devorando a su hijo, que en realidad uno ve la obra y uno siente que fue hecha por un pintor surrealista, parece que estuviera más del lado de un Leonardo, de un lado de un Salvador Dalí, de un Magritte, que del propio Francisco de Goya y Lucientes. Debemos decir que la obra original la hizo Pedro Pablo Rubens, ¿no? Saturno devorando a su hijo. Bien, a mí me gustaría agregar que digamos el contexto que empieza a plantearse en el capítulo 10 es en el siglo XVIII, la etapa de la Ilustración, o conocido como el siglo de las luces. Además de esto, cómo empieza a contemplarse el arte desde la élite, desde la burguesía también, algo plenamente pues de la burguesía, y pues empieza a notarse también una división de clases bastante notoria a partir del arte, cuando el arte también empieza a ser algo elitista, algo totalmente calculado, perfeccionista, alejándose de las perspectivas anteriores del arte también, porque ahí lo dicen, empieza a ser erróneo la perspectiva de arte que tienen, porque todo es muy exacto, calculado y pues también restringido para unos pocos, y es allí también donde el arte pues nos cuenta cómo empieza a haber una división de clases y una élite también para pues restringir a las otras clases de lo que es bello, de lo que es feo, y a contemplar una idea de arte como ellos creían que era ese arte. Sí, claro, pero fíjate también, y bueno, digamos que es como una pequeña crítica, que ese mismo clasicismo que se da, hace que ellos también se metan en su propio interior, en su propio yo, ¿no? Hagan como esa catarsis interna y de alguna manera se sientan encarcelados en su propio conocimiento, puede ser en su propia explosión artística. Pues este tiempo es un tiempo donde tenemos a los músicos, escritores, poetas, artistas, o sea, es la gran explosión de la cultura, pero siento que también ellos se encontraban encerrados en ese mismo poder intelectual, por llamarlo así. Amigos de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan, estamos en toma única. Les invito a que entremos en la segunda etapa de nuestro programa, aguja y vinilo. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa.
En nuestro programa tenemos un espacio para el vinilo, haciendo un homenaje a ese bellísimo sistema sonoro que nos evoca a otros tiempos. Para hoy escogí, para transportarnos a la época de Goya, este excelente fandango que utiliza Carlos Saura, como les decía, en la banda sonora de la película Goya en Burdeos. Me parece que sería importante hacer una alusión antes de que entremos con la canción de la historia de Saturno devorando a sus hijos, y tú, Laura, nos querías decir algo a propósito de esto, en este capítulo que estamos hablando de este ideal de belleza. Pues a mí también me gustaría hacer como la crítica que se empieza a desarrollar en la Ilustración, en el siglo de las luces. Empieza el arte a tener una trascendencia más importante que solo visibilizar para la humanidad ciertas cosas que son bellas o feas, sino también a visibilizar lo que es la crítica y la división de la gente, la división de los pueblos que están ahí, y también despertar ese sentido crítico en la pintura y en el arte para mostrar diferentes situaciones sociales. Y es ahí cuando el arte también es una ventana para ver lo que pasa en el mundo. Contextualizando, según la mitología, el dios Saturno o Cronos debía eliminar a todos sus hijos para evitar que los destronaran a él. En el cuadro vemos cómo él se comía, pues le quitaba la cabeza a sus hijos y se los comía. Su esposa, pues al tratar de que su hijo pues no fuese devorado por Cronos, le pasa una piedra disfrazada de mujer, y es allí pues donde el engaño pues surge efecto, y es donde ese cuadro se retrata tal y como está ahí. Es una pequeña descripción de lo que sucede en el cuadro. Amigos de Toma Única, vamos directamente a abocar a Goya, precisamente en Goya en Burdeos, esa población francesa donde él quiso ir a morir, escuchando este fandango del maestro José Miguel Moreno. Parece que volviera a revivir ver esa película Goya en Burdeos del maestro Carlos Saura. Del capítulo 12, la belleza romántica, es un capítulo muy interesante, orgánico, ya que el maestro nos recoge el ideal romántico de la belleza. Hace una evocación del famoso Delacroix, John Everett Miles, con una obra que a mí en lo personal me encanta, la Ofelia, ¿no? Me hace esa vocación de ese personaje shakespeariano. ¿Cuál sería, Laura, Lorenzo, ese ideal romántico de la belleza que tanto han plasmado los poetas, los músicos, y en este caso pues el maestro se basa mucho en los pintores? Bien, el ideal romántico también es bastante curioso porque es esa mezcla de lo bello y de lo feo. Digamos, por ejemplo, hay una pintura que está plasmada en el libro donde sale una mujer como agonizando con su rostro hacia atrás y con la serpiente, es que no recuerdo cómo se llama, Medusa. Bueno, descríbela. Claro Medusa, que sí. Sí, es Medusa. Entonces se ve hermosa, o sea, si uno se acerca, el rostro es hermoso, pero la pintura es escalofriante, y es el romanticismo también empieza a jugar con ese contraste de lo bello, lo feo, y a tener otra vez otra trascendencia entre la pintura. Y no solo la pintura, la literatura, nuestros escritores malditos hacen eso también, traen lo feo a sus historias y lo vuelven algo totalmente bello a los que les gusta pues leer estas cosas. Bueno, profe Laura, no sé, no nos pusimos de acuerdo, pero escogí exactamente del libro la misma, el mismo cuadro, la misma pintura, y es El Resplandor de la Belleza, que hace alusión William Shakespeare, y es la Medusa que está... ¿De qué artista? La cabeza. Porque hemos tenido varias versiones. Esta es de... ahí está. La galería en Florencia,
Uffizi. Sí, Galería Uffizi. Atribuido a Leonardo. Imagínate. Y es la cabeza de Medusa, ¿no? Tú sabemos que Medusa pues le cortaron su cabeza para que se le fuera el poder en la mitología griega, ¿no? Y todo lo que enmarca también, y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos que casi que es un recuento de lo mismo, esa influencia de la cultura griega, ¿sí? La tenemos acá también con la mitología y con lo que nos plasma este cuadro. Y lo toma William Shakespeare en Romeo y Julieta, en ese aparte que está en el libro. Es que en realidad, queridos oyentes, hablar del libro es tan complejo porque el maestro hizo un estudio tan juicioso de una semiótica de la belleza que no podemos dejar ir el programa sin hablar de esta obra cumbre. Yo no la conozco, soñaría con ir. Está en Roma, en Santa María nada menos de la Vittoria, la famosa Santa Teresa en éxtasis de Bernini. Fíjate cómo nos pone a la santa casi en un ideal sexual extraordinario, ¿no? Lo que hace ese Cupido atravesándole su cuerpo, y dicen los que la han visto que en realidad uno no cree que esto sea escultura. Miren los pliegues del manto, la estructura de toda la obra es fascinante. Es el ideal de belleza que yo diría que está entre esa penumbra, entre ese umbral de lo erótico, lo sensual, visto con una santa sería casi pecaminoso. También, con respecto a lo que está nombrando el profesor, me gustaría también traer a cotación lo siguiente, y es esa delgada línea que habla el libro entre la provocación y el consumo. Entonces está ahí lo sexual, lo erótico, lo que se debe contemplar. La belleza como mercancía, que Exacto. Es casi la etapa final de nuestro programa. Esos estereotipos de belleza, sobre todo en el índole femenino, 90, 60, 90, lo que está todo el mercado de los más media haciéndonos, ¿no? Además es eso, el arte como para poder contemplar, para poder provocar a admirar y no a consumir, como a arrasar con la dignidad también de la mujer, que siempre se pone en juego. Sí, estoy de acuerdo con el profe, con Laura. Es cierto, siempre ese estereotipo que siempre nos hemos forjado en la mente, ¿no? Ya hemos venido, siento que en este momento, y creo que ahorita vamos a hablar de ello, es como nos hemos hecho ese estereotipo de belleza y de alusión a la belleza. A propósito de esto, ¿cómo no evocar la belleza desde los media, del capítulo 17, el capítulo final? ¿Cuál es el patrón de belleza que hacen los medios masivos de comunicación? Y más, ¿cuál es el ideal de belleza en el mundo contemporáneo? Cuando hablamos de industrias, de espectáculos, del consumo de la belleza, ¿sí? A mí me impactó muchísimo cuando el maestro Eco hace una alusión a los padres de las vanguardias, ¿no? Los futurismos, el impresionismo, el posimpresionismo en los más media. Digamos, hablando más de un contexto social, desde la cotidianidad, desde lo que nos rodea, que son los medios, las redes sociales y demás, la belleza empieza a deformarse, aunque también teniendo en cuenta que en este capítulo 17 ya es como una recopilación de toda esa de todo ese hilo de historia del arte, ¿no? De historia del arte y de la belleza en conjunto, para mostrarnos cómo ha ido cambiando, qué trascendencia ha tenido, el trasfondo social, histórico, y cómo la pintura ha ido cambiando para este punto. Claro, también ser algo totalmente crítico para nosotros, para mostrarnos, también contemplar la pintura como algo que no tiene que ser totalmente claro, sino que el pintor puede plasmar algo abstracto para que nosotros podamos dar la interpretación, y a su vez él pueda plasmar lo que siente y quiere dar a interpretar. Fíjate que estamos pendientes en la biblioteca, en toda esa franja cultural que tiene nuestra biblioteca en la Universidad Pedagógica Nacional, de una charla que se llama La historia del cuerpo humano a través del arte. Entonces sí. Tú ya lo mencionabas, el nacimiento de Venus de Botticelli, qué ideal de belleza había, luego las tres gracias de Rubens, luego la maja desnuda de Goya, para terminar con las imágenes que hace un Salvador Dalí o un Pablo Picasso, ¿no? ¿Cuál era el cuerpo, no? Desde la abstracción. La vanguardia o la belleza de la provocación. La belleza de la provocación es la que proponen los distintos movimientos de vanguardia y del experimentalismo artístico, del futurismo al cubismo, del expresionismo al surrealismo, de Picasso a los grandes maestros del arte informal y otros. Antes de ir a la etapa final de nuestro programa, ¿tú qué tienes que decirnos a propósito de este último capítulo, Lorenzo? No, bueno, siento también es una apreciación
personal, cómo hemos distorsionado un poco esa idea de belleza, cómo se ha transmutado, digamos, a otro tipo de expresiones artísticas. Inclusive acá en el libro se habla del happenings, que es el acto en el que el artista corta o mutila su propio cuerpo. Sí, entonces hemos ido, digamos que dándole otro significado, dándole otra forma a eso que ya se venía como un hilo conductor desde los inicios hasta acá, cómo ya ha cambiado, ¿no? Entonces ahora vemos pues el prototipo de persona inclusive para ir a presentarse un trabajo, digamos. Se me viene un poco a la cabeza viendo cómo en la educación también ha influido, cómo ya nos forman no solamente para ir a presentar una entrevista, sino cómo debemos ir vestidos, cómo debemos ir arreglados, y eso pues de alguna manera es crítico para la sociedad. Bueno, ya... Sí, así es, también la belleza es mercantilización de todo, hasta la educación, de la producción, o sea, también podemos ver esa relación en el contexto que vivimos ahora de la belleza como es parte de un sistema capitalista también, ¿no? Que nos obliga también a seguir ciertos regímenes, y si no son de esa forma, pues no pertenezco a ese trabajo o a ese contexto social. Entonces también es eso, y la subjetividad que se va teniendo también ahorita, digamos, lo que para nosotros ahorita es bello, tal vez para nuestros antepasados no lo es, y viceversa. Amigos de Toma Única, estamos aquí en la historia de la belleza del maestro Humberto Eco. Los invito a que vayamos de escape. En Toma Única, el escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, el cine, la música, las artes plásticas, esas recomendaciones que nuestros invitados quieren hacerle a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Laura, Lorenzo, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes hoy como recomendados? A mí me gustaría recomendar una página web que es muy buena. Plasman fotografías en distintos conceptos, como por ejemplo días lluviosos, la desnudez de la juventud también. Por ejemplo, hay una serie de fotografías de Larry Clark que habla sobre la juventud y las decisiones desmedidas también de la juventud. Entonces todo eso se plasma, también la soledad, la drogadicción, todo esto. Y me gustaría más que libros también recomendar ciertos lugares que pueden contar historias. Por ejemplo, la iglesia de Monguí, Boyacá, es preciosa y tiene unas pinturas muy bonitas. La arquitectura del pueblo en general es bellísima, bellísima, así que los invito a que visitemos un ideal de belleza desde lo arquitectónico, desde lo religioso, ¿no? Sí, Laura, me hace acordar que también siempre que visito algún pueblo de Colombia visito la iglesia. Y bueno, un libro para recomendar, Las 7 leyes espirituales para llegar al éxito, de Noam Chopra. Lo estoy leyendo y es recomendado. Bueno, y me hiciste acordar, Lorenzo, cuando hablabas de los performances, de los happenings, un libro extraordinario de una crítica mexicana, Belina Lesper. Les invito a que lo lean, se llama Del fraude del arte contemporáneo, ediciones El Malpensante, la revista que es una quijotada, esa revista, propósito de Andrés Hoyos. Y otro libro muy interesante que incluso, Andrés, estamos pendientes de una toma única, La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa. Un interesante testimonio de lo que para Vargas Llosa significa en el mundo de hoy el arte, el espectáculo. Hoy a todo le llamamos arte, entonces hace una serie de escritos muy interesantes a propósito de esto. Laura, Lorenzo, gracias por atender este llamado desde nuestro semillero Arterias Culturales, por estar hoy aquí haciendo este ideal de la historia de la belleza. Muchísimas gracias a usted, profe Ricardo, y a mi compañero Lorenzo por estar hoy acá, por abrir el espacio. Y pues nada, estos espacios siempre son enriquecedores y realmente es muy agradable estar aquí el día de hoy. Profe, muchas gracias, a salir a marchar mañana, a alzar nuestra voz de protesta, pero pues en paz y tratando de no dejarse
retar ni exaltar, ensalzar, por decirlo así, por las fuerzas militares. A ustedes por ser miembros de esta familia y que esperamos nuestra universidad, como debe ser, esté abierta. Por eso les agradezco muchísimo que se hayan trasladado aquí a la sede administrativa de la Pedagógica para hacer esta grabación. Estuvieron con ustedes Andrés Mendieta en el Control Master, un agradecimiento especial en comunicaciones a Laura Chávez, en la producción general Yolanda Barrantes, un saludo fraterno como siempre a nuestra directora Carolina Alfonso. Soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo, las próximas tomas únicas de esta temporada serán la historia de la fealdad, con eso cerramos el trabajo con el semillero Arterias Culturales, y está pendiente un programa también con los profesores de la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional, que hacen parte del grupo de investigación GeoPaideia, sobre las líneas de formación que ofrecemos en las dos universidades, tanto en la línea de pregrado como posgrado. Hasta la próxima. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.